En una mansión donde el silencio oculta secretos, una anciana vive rodeada de flores y apariencias. Sospechando de pequeños gestos y miradas extrañas, descubre un plan cruel para silenciarla. Ahora, su única posibilidad de sobrevivir podría estar en manos de una simple empleada de limpieza. Las gardenias del inmenso jardín de la mansión de los Vasconcelos, en el Alto de la Buenavista, barrio noble de Buenos Aires, exhalaban su perfume mientras doña Teresa, a sus 75 años, las regaba con meticuloso cuidado. Sus dedos marcados por el tiempo tocaban los pétalos blancos como quien acaricia un recuerdo precioso. La mansión, imponente y silenciosa, se erguía a sus espaldas como testigo de décadas de historias no contadas. Doña Teresa, ya casi es hora de la medicina, avisó Concepción, sosteniendo la bandeja de plata. A sus 42 años, Concepción trabajaba como empleada en la mansión de los Vasconcelos hacía más de 15 años. Su mirada atenta y su intuición aguda la hacían más que una simple empleada. Era una observadora silenciosa de los dramas que se desarrollaban entre aquellas lujosas paredes. «Gracias, Concepción», respondió la anciana con una sonrisa cansada. «Siempre me cuidas tan bien». Dentro de la mansión, Gustavo Vasconcelos, hijo único de Teresa y ejecutivo de una de las constructoras más grandes del país, hablaba por teléfono en su oficina. A sus 50 años, su postura imponente y el tono decidido al hablar transmitían el poder de quien está acostumbrado a ser obedecido. En la pared detrás de él, diplomas y fotos con políticos y empresarios ilustraban su trayectoria de éxito. «Claro que confío en ti para manejar esto, Elena. Siempre resuelves todo perfectamente», dijo antes de colgar. Elena Vasconcelos entró en la oficina con pasos elegantes. A sus 45 años, ella era la imagen de la sofisticación. El vestido de diseñador, el cabello impecablemente arreglado y el perfume francés componían una figura casi demasiado perfecta para ser real. La reunión con el ministro fue confirmada, informó, sentándose en el sillón de cuero. Y el cóctel benéfico de la fundación está prácticamente organizado. Será el evento más grande del año. Gustavo sonrió admirando a su esposa, 15 años de matrimonio, y él todavía se sentía fascinado por aquella mujer que dirigía la Fundación Nuevos Horizontes, un proyecto asistencial que atendía a comunidades necesitadas en el conurbano bonaerense, con la misma destreza con la que organizaba cenas para la élite porteña. «Eres increíble», dijo acercándose para besarla. Elena correspondió al beso, pero sus ojos permanecieron abiertos, calculadores, como si su mente estuviera lejos de allí. En el pasillo, Concepción pasaba con una pila de ropa cuando oyó parte de la conversación. Notó el tono ensayado en las palabras de Elena, algo que Gustavo, en su admiración ciega por su esposa, jamás percibiría. «Llevaré a mamá al médico mañana», comentó Gustavo. «Parece más decaída últimamente». «No es necesario», respondió Elena rápidamente. «Ya he arreglado una consulta a domicilio para la próxima semana. El doctor Mendoza vendrá a examinarla aquí mismo». «Piensas en todo», sonrió Gustavo. «Tu madre está bien. Solo un poco melancólica», dijo Elena con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Es natural a su edad». En el jardín, doña Teresa continuaba entre las flores. Concepción se acercó y le entregó las medicinas. «¿Cómo se siente hoy, doña Teresa?» «Como una flor que nadie nota más», respondió la anciana con un suspiro. Gustavo siempre está ocupado y Elena se detuvo como si temiera completar la frase. «¿Elena qué, doña Teresa?» Incentivó Concepción. «Nada, querida. Son solo impresiones de una anciana». Pero Concepción conocía bien aquella casa. Sabía que Elena trataba a su suegra con cortesía fría cuando Gustavo estaba presente y con indiferencia gélida cuando él se ausentaba. Percibía las miradas de desprecio, las pequeñas humillaciones disfrazadas de olvidos, el descuido de las necesidades de la anciana. En el garaje de la mansión, Rodrigo, el chofer de la familia desde hacía 3 años, pulía el Audi negro con atención meticulosa. Alto, de apariencia discreta pero atractiva, levantó los ojos cuando Elena apareció. «Necesito que me lleves a la fundación ahora», ordenó ella verificando que nadie la observara. «Sí, señora», respondió él,
con una familiaridad sutil en la mirada que no concordaba con la relación jefa-empleado. Dentro del coche, mientras bajaban por la arbolada calle del barrio, el silencio entre ellos cargaba una tensión palpable. «Necesito resolver ese asunto», dijo Elena bajando la voz. «El dinero de la gala debe ser dirigido a las cuentas correctas». «Es arriesgado», murmuró Rodrigo. «Solo haz lo que te digo», cortó ella. «Nadie cuestiona una fundación de caridad bien vista por la sociedad». Por la noche, en la mansión, Concepción ayudaba a doña Teresa a prepararse para dormir. La anciana parecía inquieta. «Hay algo mal, Concepción», susurró. «Ayer, cuando pasé por la oficina, oí a Elena al teléfono. Hablaba de valores, de transferencias. Quizás asuntos de la fundación, doña Teresa». No, había algo en su tono. Y cuando percibió mi presencia, colgó inmediatamente. Concepción acomodó las almohadas, pensativa. Ella también había notado comportamientos extraños. Las llamadas telefónicas susurradas, las conversaciones interrumpidas, documentos rápidamente escondidos cuando alguien se acercaba. «Y hay más», continuó doña Teresa. «Encontré un extracto bancario en su habitación. Valores enormes, Concepción. Transferencias a cuentas que nunca había visto antes. Usted debería hablar con su Gustavo», sugirió Concepción. Doña Teresa negó con la cabeza, sus ojos cansados revelando una tristeza profunda. «Mi hijo no ve nada más allá de la imagen que Elena construyó. Él la considera perfecta». En la sala de estar, Gustavo sonreía al ver el reportaje en el noticiero nocturno. Elena aparecía inaugurando otra unidad de la fundación, cortando cintas, abrazando niños, su rostro radiante de falsa compasión. «Nuestra fundación está comprometida con la transparencia», decía ella para las cámaras. «Cada centavo donado va directamente a quien lo necesita». Mientras tanto, en la habitación de la empleada, Concepción hacía anotaciones en un pequeño cuaderno. Fechas, valores, nombres que había oído mencionar. Algo no encajaba en la historia perfecta de la Fundación Nuevos Horizontes, y ella comenzaba a juntar las piezas de ese rompecabezas. Fuera de la mansión, bajo la luz de la luna que bañaba el jardín de gardenias, las sombras de los secretos de la familia Vasconcelos crecían, silenciosas y amenazadoras, mientras Buenos Aires dormía, ajena a la tormenta que se formaba en el alto de la Buena Vista. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, la mañana del sábado trajo el sol porteño invadiendo las ventanas de la mansión Vasconcelos. En la cocina, Concepción preparaba el desayuno mientras observaba a Elena bajar las escaleras con su conjunto de gimnasia de marca italiana. Incluso a esa hora, la nuera de doña Teresa parecía salida de una revista de moda. «Voy a hacer ejercicio y luego tengo una reunión con el equipo de la fundación», anunció Elena a su marido, que leía el periódico en la mesa del café. «No me esperes para el almuerzo». «¿Otro sábado trabajando?», preguntó Gustavo, levantando los ojos del periódico. «Necesitas descansar. Las necesidades de los menos favorecidos no tienen día libre, querido», respondió Elena con su sonrisa ensayada. «La gala benéfica será en 2 semanas, y todavía tenemos mucho que organizar». Concepción sirvió café, notando cómo Elena apenas miraba la comida preparada. Era siempre así. Discursos sobre ayudar a los hambrientos, pero un desprecio velado por la comida simple y honesta. «Rodrigo ya está esperando». «Señora», informó Concepción. Elena asintió y salió apresurada, dejando en el aire su perfume caro. Por la ventana de la cocina, Concepción observó cuando Elena entró en el coche. Notó cómo Rodrigo ajustó el espejo retrovisor para mirarla, y cómo sus manos se tocaron por un instante más de lo necesario cuando ella le entregó el bolso para que lo guardara. «Esos dos», murmuró Concepción para sí misma. Gustavo terminó su café y se levantó. «Voy a ver cómo está mamá», dijo, dirigiéndose a la habitación de la anciana. Doña Teresa estaba sentada junto a la ventana, mirando el jardín. «Buenos días». «Madre», saludó Gustavo besándole la frente. «¿Cómo se siente hoy?» «Como siempre, hijo», respondió ella con una sonrisa frágil. «Sobreviviendo en esta casa que ya no parece mía. No digas eso. Esta siempre será tu casa. Una casa donde no puedo opinar sobre nada,
donde tu esposa decide hasta quién puede visitarme. Gustavo suspiró. Elena solo quiere tu bien, madre. Ella se preocupa por tu salud, por tu seguridad. ¿Preocupación? ¿Es eso lo que llamas el control que ejerce sobre mí? Doña Teresa negó con la cabeza. Hijo, abre los ojos. Hay algo malo sucediendo en esta casa. Son esas tus sospechas de nuevo, dijo Gustavo impaciente. Helena dedica su vida a ayudar a los demás. ¿Cómo puedes desconfiar de ella? Precisamente porque es demasiado buena para ser verdad, respondió la anciana, con una lucidez que sorprendió a su hijo. Nadie es tan perfecto así. En otro barrio de Buenos Aires, en la sede de la Fundación Nuevos Horizontes, Elena bajaba del coche. El edificio moderno contrastaba con la simplicidad de la comunidad de alrededor. «Espera en el coche», ordenó ella a Rodrigo. «No debemos entrar juntos». Dentro de la fundación, Elena saludó a los empleados con su carisma habitual. En su oficina, cerró la puerta y llamó por teléfono. «Está todo conforme lo planeamos», dijo ella a alguien al otro lado de la línea. «Los documentos fueron alterados. Las transferencias están programadas». En la mansión, Concepción arreglaba la habitación de la pareja cuando encontró, caída detrás de la cómoda, una llave pequeña. Dudó un momento, antes de guardarla en el bolsillo de su delantal. Algo le decía que aquella llave podría ser importante. Más tarde, mientras pasaba por la oficina de Gustavo, notó un cajón entreabierto del escritorio. Miró a su alrededor, asegurándose de que estaba sola, y probó la llave. Encajó perfectamente. Dentro del cajón, encontró una carpeta con el logo de la Fundación Nuevos Horizontes. Rápidamente, tomó fotos de los documentos con su celular simple antes de cerrar todo de nuevo. Por la noche, en su habitación en la parte trasera de la mansión, Concepción examinó las fotos. Los documentos mostraban informes financieros de la Fundación, pero lo que llamó su atención fueron las anotaciones hechas a mano por Elena en los márgenes. Desviar 40%, cuenta en las Islas Caimán, proyecto fantasma en Lanús. Su corazón se aceleró, aquello confirmaba sus sospechas. Elena estaba desviando dinero de la fundación benéfica. El domingo siguiente, la familia almorzaba junta, una tradición que Elena toleraba solo para mantener las apariencias. Gustavo hablaba entusiasmado sobre un nuevo contrato de su constructora. «¿Y tú, madre? ¿Cómo van tus lecturas?», preguntó él intentando incluir a la anciana en la conversación. «Interesantes», respondió doña Teresa mirando directamente a Elena. «Estoy leyendo un romance sobre traición y apariencias falsas. Es fascinante cómo algunas personas logran engañar a quienes más confían en ellas». Elena sostuvo la mirada, su sonrisa no vacilando ni por un segundo. «La literatura puede ser tan instructiva», comentó con frialdad, «aunque yo prefiero dedicar mi tiempo a causas reales, no a ficciones». La tensión en la mesa era palpable. Concepción, sirviendo el postre, observaba el silencioso duelo de miradas entre las dos mujeres. Después del almuerzo, doña Teresa llamó a Concepción a su habitación. «Necesito que me ayudes», susurró la anciana. «Hay algo que necesito verificar en la oficina de Elena en la fundación». «Doña Teresa, eso es muy arriesgado», respondió Concepción preocupada. «No le tengo miedo a ella, Concepción. Tengo miedo por mi hijo, por lo que esta mujer está haciendo con el nombre de nuestra familia». Aquella tarde, mientras Elena y Gustavo salieron para un evento social, doña Teresa pidió a Rodrigo que la llevara a la fundación, alegando querer conocer el lugar que llevaba el nombre de su familia. Concepción insistió en acompañarla. En la fundación vacía de domingo, doña Teresa usó la llave que Concepción había encontrado para abrir la oficina de Elena. Con manos temblorosas por la edad, pero determinadas por la indignación, la anciana abrió cajones y examinó carpetas. «Aquí», dijo finalmente, sosteniendo un archivo. «Mira esto, Concepción». El documento revelaba un esquema elaborado. Donaciones sustanciales eran divididas, llegando solo una fracción a los proyectos anunciados. El resto era desviado a empresas fantasma. «Necesitamos llevar esto a Gustavo», dijo doña Teresa. «No tan rápido», vino la voz de Elena desde la puerta. Detrás de ella, Rodrigo miraba al suelo, evitando los ojos de Concepción y doña Teresa. Estaba desconfiada de que andaba husmeando, vieja entrometida.
¿Cómo te atreves a robar dinero destinado a personas necesitadas?, acusó doña Teresa irguiéndose con dignidad. ¿Cómo te atreves a manchar el nombre de mi hijo? Elena rió, un sonido frío que resonó por la sala vacía. Tu hijo es un tonto que solo ve lo que quiere ver. Y en cuanto a ti, ya es hora de que aprendas a no meterte donde no te llaman. Concepción dio un paso adelante, protectora. No permitiré que amenaces a doña Teresa. ¿Tú? Desdenó Elena. ¿Una simple empleada? ¿De verdad crees que alguien te escuchará a ti contra mí? La benemérita Elena Vasconcelos. Doña Teresa sostenía firmemente los documentos. Tengo pruebas ahora, Elena. Mi hijo sabrá la verdad. El rostro de Elena se transformó, la máscara de perfección dando lugar a una expresión calculadora y cruel. Creo que no, respondió ella, haciendo una señal a Rodrigo. Tenemos otros planes para ti, querida suegra. En la mansión Vasconcelos, Gustavo regresaba solo del evento, sin saber que su madre acababa de descubrir la cara oculta de su esposa, y sin imaginar la tormenta que se formaba en el horizonte de su vida perfecta. Mientras tanto, en la sede de la fundación, Concepción percibía que tanto ella como doña Teresa estaban en peligro. La mirada en el rostro de Elena no dejaba dudas. La nuera no permitiría que su imperio de mentiras se desmoronara por culpa de una anciana y una empleada doméstica. Necesitamos visitar nuestro nuevo proyecto social en La Matanza, dijo Elena con una sonrisa glacial. Estoy segura de que le encantará ver de cerca cómo el dinero de la fundación está siendo. Bien aplicado. Rodrigo mantenía la mirada baja, evitando contacto visual con Concepción, quien percibió inmediatamente la amenaza implícita en las palabras de Elena. No vamos a ningún lado con usted, respondió Concepción firmemente, posicionándose al lado de doña Teresa. Querida, no tienen elección, respondió Elena revelando una pequeña arma en su bolso. Esto es solo para garantizar que sean cooperativas. Doña Teresa levantó la barbilla, enfrentando a su nuera con dignidad. Siempre supe que había algo podrido detrás de esa fachada de perfección, dijo la anciana. Mi hijo sabrá la verdad. Tu hijo cree en todo lo que digo, se burló Elena. Una llamada mía y pensará que estás delirando de nuevo. Al fin y al cabo, una anciana confusa. Qué triste. Vamos, ordenó Elena guardando el arma en el bolso, pero dejándola visible lo suficiente para ser una amenaza constante, sin escándalos. Saldremos normalmente por la puerta principal. En el estacionamiento vacío de la fundación, Rodrigo abrió la puerta del coche silenciosamente. Sus ojos encontraron los de Concepción por un breve momento. Había culpa allí, quizás hasta un pedido mudo de disculpas. No tienes que hacer esto, susurró Concepción para él cuando Elena se distrajo, ayudando a doña Teresa a entrar en el coche. No entiendes, ella tiene mucho que perder. Y yo también, respondió él casi inaudible. En la carretera que salía de Buenos Aires rumbo a La Matanza, el silencio dentro del coche era pesado. Doña Teresa miraba por la ventana, observando el paisaje urbano gradualmente dar lugar a áreas más aisladas. Concepción mantenía los ojos fijos en Elena, buscando cualquier oportunidad de reacción. «Sabes, Teresa», comenzó Elena, girándose en el asiento delantero para encarar a su suegra. «Podrías haber aprovechado tus últimos años en paz, disfrutando de tu jardín, dejando la administración de los negocios de la familia para quien entiende. Pero no. Tenías que meter la nariz donde no te llamaban. Robar a personas necesitadas», respondió doña Teresa con voz firme. «¿Ese es el entendimiento que tienes de administración?» Elena rió fríamente. «Así es como funciona el mundo, querida. Los listos toman lo que pueden. Quien administra la caridad merece una recompensa, ¿no crees? ¿Y mi hijo? Él también forma parte de tu esquema». La expresión de Elena se endureció. «Gustavo es útil tal como está, ciego por la admiración, ocupado con la constructora, dejando la fundación totalmente bajo mi control». El coche se desvió de la autopista principal, entrando en una carretera secundaria de tierra. Las construcciones se fueron volviendo más dispersas hasta que solo la vegetación rodeaba el camino. «¿A dónde vamos realmente?», preguntó Concepción, la preocupación creciendo en su voz. «A un lugar donde las personas indeseadas suelen acabar olvidadas»,
respondió Elena con una sonrisa siniestra. Después de otros 20 minutos en carreteras cada vez menos utilizadas, el coche se detuvo cerca de un gran terreno baldío en la periferia de La Matanza. El lugar parecía ser un vertedero irregular de escombros y basura, lo suficientemente aislado para no llamar la atención. «Salgan», ordenó Elena empuñando nuevamente el arma. «No la voy a dejar». «Doña Teresa», susurró Concepción, sosteniendo la mano de la anciana mientras bajaban del vehículo. «Qué conmovedor», se burló Elena. La empleada y la patrona unidas en la adversidad. Rodrigo permanecía al volante, mirando fijamente hacia adelante, como si intentara desconectarse de lo que estaba sucediendo. «Rodrigo, busca las cuerdas en el maletero», ordenó Elena. Con movimientos lentos y renuentes, el chofer obedeció. «No tienes que hacer esto», intentó Concepción de nuevo, cuando él se acercó con las cuerdas. «Piensa en lo que estás haciendo». Por un momento, pareció que él dudó, pero una mirada afilada de Elena lo hizo continuar. «Amarra solo a la anciana», instruyó Elena. «Tú», señaló a Concepción, «volverás con nosotros». «No», se protestó Concepción. «No voy a dejar a doña Teresa aquí sola». «Tú sí lo harás», respondió Elena, apuntando el arma directamente a la cabeza de doña Teresa, «a menos que prefieras que resuelva el problema de forma más permanente». Concepción miró a la anciana, desesperada. Doña Teresa asintió suavemente. «Haz lo que ella dice, Concepción. Ve y cuéntale a Gustavo lo que pasó aquí». Con lágrimas en los ojos, Concepción observó mientras Rodrigo ataba las manos y los pies de doña Teresa con movimientos cuidadosos, casi delicados, como si intentara causar el mínimo malestar posible. «Esto es inhumano», murmuró Rodrigo, pero solo Concepción lo escuchó. «Entra en el coche», ordenó Elena a Concepción. «Vienes con nosotros para asegurarte de que mantendrás la boca cerrada hasta que decidamos qué hacer contigo». «¿Y yo?», preguntó doña Teresa sentada en el suelo sucio, con dignidad a pesar de las cuerdas que la sujetaban. Elena se acercó, agachándose para quedar cara a cara con su suegra. «En cuanto a ti, querida suegra, este será tu nuevo hogar, un lugar apropiado para quien tanto le gusta jugar con tierra y flores». Miró a su alrededor, a la basura y los escombros. «Quizás algún buen samaritano la encuentre, o quizás no. De cualquier forma, ya no será mi problema». «Mi hijo sabrá la verdad», dijo doña Teresa con firmeza. «De una forma u otra, él descubrirá quién eres realmente». Elena rió, un sonido frío que parecía fuera de lugar en aquel escenario desolado. «Cuando Gustavo te eche de menos, ya tendré una historia lista. Quizás te escapaste con algún amante secreto, o quién sabe, decidiste hacer un viaje espiritual sin avisar a nadie. Las posibilidades son tantas». Se levantó y caminó de vuelta al coche, donde Concepción estaba siendo vigilada por Rodrigo. «Vamos, tenemos una historia que preparar». En el camino de regreso a Buenos Aires, Concepción permaneció en silencio en el asiento trasero, su mente trabajando frenéticamente en cómo podría alertar a Gustavo y salvar a doña Teresa. Por la ventana, memorizó puntos de referencia de la carretera, intentando grabar el camino para poder regresar. «No sirve de nada memorizar el camino», dijo Elena, observándola por el espejo retrovisor. «No tendrás oportunidad de volver. ¿Por qué me haces esto?», preguntó Concepción. «No tengo nada que ver con tus planes. Viste demasiado, sabes demasiado, y claramente eres demasiado leal a esa vieja para ser de confianza». Rodrigo conducía en silencio, sus ojos ocasionalmente encontrando los de Concepción por el retrovisor. «¿Y él?», Concepción indicó a Rodrigo con un movimiento de cabeza. «¿También te desharás de él cuando ya no sea útil?». Un momento de tensión flotó en el aire. Elena miró a Rodrigo, quien apretó el volante con fuerza. «Rodrigo y yo tenemos un acuerdo mutuo», respondió Elena poniendo la mano en la rodilla del chofer. «Él entiende cómo funcionan las cosas, ¿no es así, querido?». El chofer asintió, pero su mirada estaba distante, como si una parte de él estuviera cuestionando sus elecciones. De vuelta en la mansión, ya era de noche. Gustavo esperaba ansioso en la sala de estar. «¿Dónde estaban?», preguntó tan pronto como el grupo entró. «Me preocupé. Nadie contestaba los teléfonos». Elena asumió inmediatamente,
su máscara de esposa dedicada. Tu madre quiso conocer el nuevo proyecto en La Matanza, explicó con naturalidad. ¿Y sabes lo mala que es la señal en esa zona? ¿Y dónde está mamá?, te preguntó Gustavo mirando hacia la puerta. Esa es la parte más sorprendente, dijo Elena con una expresión de falsa preocupación. Ella encontró a una vieja amiga por allí, alguien del pasado. Decidió quedarse unos días. ¿Cómo así? ¿Sin avisar? ¿Sin traer ropa? Sabes lo impulsiva que es tu madre a veces, respondió Elena. Dijo que necesitaba ese tiempo, que la amiga le prestaría todo lo necesario. Gustavo frunció el ceño, claramente desconfiado. Eso no parece algo que mamá haría. Créeme. Yo también me sorprendí, continuó Elena, acariciando el rostro de su marido. Pero me pareció bonito ver a tu madre tan animada con algo. Después de tanto tiempo recluida en esta casa, quizás sea bueno para ella. Concepción observaba la escena, dividida entre el miedo y la rabia. Elena era una actriz talentosa, tejiendo mentiras con la naturalidad de quien respira. Concepción, tú estabas allí, dijo Gustavo, volviéndose hacia la empleada. ¿Fue así? Los ojos de Elena encontraron los de Concepción, una advertencia silenciosa, una amenaza clara. Concepción dudó, su corazón acelerado. Si denunciaba a Elena ahora sin pruebas, sin saber exactamente dónde estaba doña Teresa, podría empeorar la situación. Necesitaba ganar tiempo, encontrar una forma de convencer a Gustavo. Sí, señor, respondió finalmente, sintiendo el sabor amargo de la mentira forzada. Su madre encontró a una amiga. Gustavo pareció aceptar la explicación, pero sus ojos aún mostraban duda. La llamaré mañana, decidió él. Claro. Querido, dijo Elena sonriendo dulcemente. Estoy segura de que le encantará saber de ti. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en la oscuridad del terreno baldío en La Matanza, doña Teresa luchaba contra las cuerdas que la sujetaban, el frío nocturno comenzando a intensificarse. Sola entre la basura y el abandono, la anciana miraba el cielo estrellado, rezando para que alguien la encontrara antes de que fuera demasiado tarde. La mañana siguiente llegó con el sol fuerte del verano porteño. En la mansión Vasconcelos, Concepción no había logrado dormir. Sus pensamientos estaban con doña Teresa, sola y abandonada en aquel lugar horrible. Cada minuto que pasaba era crucial. En la cocina preparaba el desayuno mecánicamente cuando Gustavo entró. «Buenos días, Concepción», saludó él, sentándose a la mesa. «Elena ya salió para la fundación». «Sí, señor. Salió muy temprano con Rodrigo». Concepción dudó sosteniendo la cafetera con fuerza. Que era su oportunidad. «Señor Gustavo, hay algo que necesito decirle», comenzó ella, la voz temblorosa. «¿Qué pasó?» «Es sobre su madre. Ella no está con ninguna amiga». El rostro de Gustavo se endureció. «¿Cómo así?» Elena me dijo. «Su esposa mintió», interrumpió Concepción, las palabras saliendo apresuradas. Doña Teresa descubrió algo sobre la fundación, documentos que muestran desvío de dinero. Su esposa nos llevó a un terreno baldío en La Matanza y dejó a su madre allí atada. Gustavo se levantó de repente, el rostro una mezcla de shock e incredulidad. «Eso es absurdo. ¿Por qué Elena haría algo así? ¿Por qué estás inventando esa historia?» «No estoy inventando nada. Lo vi con mis propios ojos». Concepción respiró hondo, intentando controlar la desesperación en su voz. «Su esposa nos amenazó con un arma. Ella dejó a su madre allí y me trajo de vuelta para mantenerme vigilada. Estaba esperando un momento a solas con usted para contárselo». Gustavo se pasó la mano por el rostro, intentando procesar lo que oía. «Esto es muy serio, Concepción. Estás acusando a mi esposa de crímenes graves». «Lo sé, señor Gustavo. Pero yo no mentiría sobre algo así. Su madre está en peligro». Gustavo caminó hasta la ventana, mirando el jardín que su madre tanto amaba. «¿Y esas acusaciones sobre la fundación? ¿Qué pruebas tendrían?» Doña Teresa encontró documentos en la oficina de la fundación. Y yo también vi cosas sospechosas. Anotaciones de su esposa, extractos bancarios extraños. Gustavo quedó en silencio por un largo momento. Concepción observaba su expresión cambiar gradualmente, de la incredulidad inicial al comienzo de una terrible comprensión. «Elena ha actuado extraña últimamente», murmuró él, más para sí mismo.
salidas inexplicadas, llamadas telefónicas secretas. «Necesitamos encontrar a su madre, señor Gustavo», insistió Concepción. «Ella está sola hace casi 24 horas, sin comida, sin agua. ¿Sabes cómo llegar allí?» «Creo que sí, memorice el camino, los puntos de referencia». Gustavo tomó las llaves de su coche. «Vamos ahora». Y Concepción: «Si esto es verdad, nunca me perdonaré por no haber escuchado a mi madre antes». Mientras salían de la mansión, Rodrigo llegaba con el coche de la familia. «¿Dónde está Elena?», preguntó Gustavo tenso. «En la fundación, señor». Pidió que volviera a buscar algunos documentos. Concepción y Gustavo intercambiaron miradas. «Rodrigo», llamó Concepción, acercándose. «Puedes hacer lo correcto ahora». El chofer bajó los ojos visiblemente perturbado. «¿De qué están hablando?», preguntó fingiendo no entender. «Concepción me contó todo», dijo Gustavo, su voz grave. «Sobre mi madre, sobre lo que Elena hizo». Rodrigo palideció apoyándose en el coche. «Señor, yo... lo siento mucho. No quería participar en esto». «Pero participaste», cortó Gustavo, la rabia creciendo en su voz. «Ayudaste a abandonar a una anciana indefensa». «Yo estaba entre la espada y la pared», se defendió Rodrigo. «Elena me amenazó. Dijo que me destruiría si no cooperaba». «¿Cómo te amenazó?», preguntó Gustavo. Ella tiene pruebas forjadas contra mí. Documentos que me incriminarían por desvíos en la fundación, cuando en realidad fue ella quien hizo todo. Además, dudó. «Hemos estado involucrados hace algún tiempo. ¿Ustedes están teniendo un romance?», y preguntó Gustavo, incrédulo. Rodrigo asintió avergonzado. «Al principio fue solo un lío. Pero después ella comenzó a usarme, a involucrarme en sus planes. Cuando intenté terminar, ella me amenazó». Gustavo respiró hondo, controlando la rabia. «Ahora tienes una oportunidad de redimirte. ¿Nos ayudarás a encontrar a mi madre?». «Sí», respondió Rodrigo sin dudar. «Sé exactamente dónde está». Los tres entraron en el coche de Gustavo con Rodrigo conduciendo. En el asiento trasero, Concepción sostenía una bolsa con agua, comida y una manta. En la carretera hacia La Matanza, Rodrigo rompió el tenso silencio. «Elena ha estado desviando dinero de la fundación durante años», confesó. «Al principio eran pequeñas cantidades, pero fue creciendo. Ella creó proyectos fantasma, ONGs que solo existen en el papel. ¿Y a dónde va ese dinero?», preguntó Gustavo, la voz cansada. «Cuentas en el extranjero, principalmente. Ella tiene una vida doble, señor Gustavo. La imagen pública es solo fachada». Concepción observaba el paisaje pasar, reconociendo el camino que habían hecho el día anterior. «¿Cómo fue que mi madre descubrió?», preguntó Gustavo. «Doña Teresa siempre fue observadora», respondió Concepción. «Ella comenzó a notar cosas, llamadas extrañas, documentos escondidos, y después encontró aquella llave». «¿Qué llave?». «Una pequeña llave que abría el cajón de la oficina de Elena. Fue allí donde encontramos las pruebas». Rodrigo se desvió hacia la carretera de tierra. El sol estaba en su cenit ahora, haciendo el viaje aún más incómodo. «Estamos llegando», anunció él después de unos minutos más. «Es justo después de esa curva». El coche se detuvo en el mismo lugar donde Elena había dejado a doña Teresa el día anterior. Gustavo fue el primero en saltar del vehículo corriendo hacia el terreno baldío. «¡Madre!», gritó él mirando desesperado a su alrededor. «¡Madre, ¿dónde está?». Concepción y Rodrigo lo siguieron, buscando entre los montones de basura y escombros. El lugar parecía aún más desolador a la luz del día, un testimonio de la degradación ambiental y social, un símbolo perfecto de la crueldad de Elena. «Allí», señaló Concepción de repente, cerca de ese montón de neumáticos, una figura frágil estaba sentada en el suelo, aún atada, el rostro marcado por el cansancio y la exposición a la intemperie. Doña Teresa levantó los ojos cuando oyó los pasos acercarse rápidamente. «Madre». Gustavo cayó de rodillas a su lado, las lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras desataba las cuerdas que sujetaban a la anciana. «Perdóname, por favor, perdóname por no haberte creído». Doña Teresa, a pesar de estar visiblemente exhausta, mantenía una dignidad impresionante. Sus ojos, aunque cansados, aún brillaban con una fuerza interior inquebrantable.
Está todo bien, hijo, murmuró ella, su voz ronca por la sed. Estás aquí ahora. Concepción se acercó con el agua, ayudando a doña Teresa a beber pequeños sorbos mientras Gustavo la liberaba de las cuerdas. Todo va a estar bien. Doña Teresa, aseguró Concepción, lágrimas también corriendo por su rostro. Vamos a llevarla a casa. Rodrigo permanecía a unos metros de distancia, la vergüenza estampada en su rostro. Cuando doña Teresa lo vio, sus ojos se endurecieron momentáneamente, pero después se suavizaron. «Tú también viniste», observó ella. «Sí, señora», respondió él, la cabeza baja. «Yoka no debería haber permitido esto. El miedo no justifica la crueldad, muchacho, pero reconocer el error es el primer paso». Gustavo ayudó a su madre a levantarse, apoyándola con cuidado. Ella estaba débil, pero no había huesos rotos o heridas graves, solo la extenuación de una noche a la intemperie y el trauma psicológico de la traición. En el camino de regreso al coche, Gustavo no podía parar de pedir perdón. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba sucediendo justo debajo de mi nariz? «Viste lo que querías ver, hijo», respondió doña Teresa suavemente. «Es lo que todos hacemos a veces». En el coche, Concepción envolvió la manta alrededor de doña Teresa, mientras Rodrigo conducía de regreso a Buenos Aires. El silencio dentro del vehículo era roto solo por el suave sonido de la radio y por el ocasional suspiro de Gustavo. «Necesitamos lidiar con Elena», dijo él finalmente. «Ella no puede seguir viviendo bajo el mismo techo que nosotros después de esto». «Yo tengo las pruebas de los desvíos», informó doña Teresa. «Logré esconder algunos documentos antes de que ella me atrapara». «¿Dónde están?», preguntó Gustavo. «En el forro de mi bolsa de medicamentos. Helena nunca pensaría en mirar allí». Concepción sonrió admirando una vez más la astucia de la anciana patrona. «Y hay más», añadió doña Teresa. «Tomé fotos con el celular que Concepción me dio de cumpleaños. Ese que Helena no sabe que tengo». Gustavo miró a su madre con una mezcla de admiración y sorpresa. «Usted me sorprende cada día más». «Nunca subestimes a una anciana, hijo. Tenemos trucos que ustedes jóvenes ni se imaginan». Rodrigo miró por el retrovisor. «Elena debe estar desconfiada a estas alturas. Me llamó varias veces, pero no contesté». «Déjala desconfiar», respondió Gustavo, la determinación evidente en su voz. «Ahora es nuestro turno de preparar una trampa». Mientras el coche se acercaba a Buenos Aires, la tensión crecía. El enfrentamiento con Elena era inevitable. Y todos sabían que ella no desistiría fácilmente del imperio de mentiras que había construido. En la mansión Vasconcelos, la sala donde tantas falsas demostraciones de afecto ocurrieron, sería pronto el escenario de un enfrentamiento final, un ajuste de cuentas entre la verdad y las apariencias, entre la autenticidad y la máscara social que Elena había usado por tanto tiempo. En la primera línea de este combate estarían una anciana resiliente y una empleada leal, dos mujeres que la sociedad muchas veces hacía invisibles, pero que ahora se erguían como pilares de fuerza y dignidad contra la corrupción moral que amenazaba con destruir la familia Vasconcelos. La mansión Vasconcelos estaba silenciosa cuando el grupo regresó. Gustavo ayudó a su madre a entrar, mientras Concepción corría por delante para preparar un baño caliente y separar ropa limpia. Rodrigo permaneció en el coche, esperando instrucciones. Su rostro una máscara de arrepentimiento y ansiedad. «Voy a llamar a un médico para que la examine», dijo Gustavo acomodando a doña Teresa en su sillón favorito en la sala. «No es necesario», respondió la anciana con firmeza. «Lo que necesito ahora es un baño, una comida decente y justicia, y usted tendrá todo eso, lo prometo». Concepción volvió a la sala. «El baño está listo, doña Teresa. Vamos, la ayudaré». Mientras Concepción auxiliaba a la anciana, Gustavo fue a su oficina y llamó a su abogado, doctor Pablo Méndez, un hombre de confianza que cuidaba los asuntos legales de la familia desde hacía décadas. «Necesito que venga inmediatamente a la mansión», dijo él, la voz grave. «Tenemos una situación que exige discreción absoluta y acción inmediata». Enseguida llamó a un investigador privado, explicando brevemente la situación y solicitando un análisis detallado de las cuentas de la fundación.
En la suite principal, Gustavo recogió algunas ropas y objetos personales de Elena, metiéndolos en una maleta. Sus manos temblaban de rabia y decepción mientras manejaba las pertenencias de la mujer que había traicionado su confianza de forma tan cruel. El celular de Rodrigo sonó de nuevo. Era Elena. Esta vez, siguiendo el plan combinado con Gustavo, él contestó poniendo el altavoz. ¿Dónde estás? La voz de Elena sonó irritada. ¿Por qué no respondiste mis llamadas? Tuve un problema con el coche, mintió Rodrigo siguiendo el guión que habían ensayado. Estoy volviendo ahora a la mansión. ¿Y los documentos que pedí? Están conmigo. Llego en 20 minutos. ¿Y esa empleada entrometida? ¿Todavía está en la casa? Sí, estaba allí cuando salí. Elena hizo una pausa. Necesitamos deshacernos de ella también. Sabe demasiado. Encuéntrame en la fundación antes de volver a la mansión. Tengo un plan. De acuerdo, respondió Rodrigo, intercambiando una mirada significativa con Gustavo, que escuchaba la conversación. Estaré allí en media hora. Colgando el teléfono, Rodrigo respiró hondo. Ella está planeando algo contra Concepción ahora. No tendrá la oportunidad, respondió Gustavo con determinación. Es hora de acabar con esto. Mientras Rodrigo conducía hacia la fundación, donde se encontraría con Elena según lo acordado, Gustavo preparaba la trampa en la mansión. El doctor Méndez llegó discretamente, trayendo consigo un oficial de justicia y 2 policías de civil. Tenemos pruebas suficientes para una orden de registro y embargo en la fundación, explicó el abogado después de escuchar todo el relato y examinar los documentos que doña Teresa había guardado. Y con el testimonio de su madre y de Concepción, podemos solicitar medidas cautelares contra su esposa inmediatamente. Doña Teresa, ahora limpia y recuperada, aunque todavía visiblemente afectada, se sentó en la sala con una taza de té preparada por Concepción. A pesar de todo lo que había pasado, mantenía una dignidad impresionante. Sabía que este día llegaría, comentó ella para Concepción, que permanecía a su lado, atenta a cualquier necesidad. Elena siempre fue demasiado transparente en su falsedad para mí. Usted es muy perspicaz, respondió Concepción, ajustando el chal sobre los hombros de la anciana. Fue lo que me hizo admirarla desde el primer día. Un coche se estacionó en la entrada de la mansión. Por las cámaras de seguridad, Gustavo vio a Elena bajar seguida por Rodrigo. Ella parecía irritada, gesticulando mientras le decía algo al chofer. «Están llegando», anunció Gustavo. «Todos en sus puestos». El doctor Méndez y los policías se posicionaron en la sala adyacente, listos para intervenir en el momento justo. Concepción se quedó al lado de doña Teresa, mientras Gustavo esperaba de pie en el centro de la sala. La puerta principal se abrió, y Elena entró, su rostro una máscara de preocupación perfectamente ensayada. «Gustavo, querido, estaba tan preocupada. Saliste sin...» Su voz se apagó cuando su mirada encontró a doña Teresa sentada en el sillón. Por un segundo, la máscara cayó revelando shock y furia, antes de que lograra recomponerse. «Teresa, ¿volviste? ¡Qué maravilla!» «Ahórranos tu actuación, Elena», dijo Gustavo fríamente. «Sabemos de todo». Elena miró a Rodrigo, quien había entrado silenciosamente y ahora estaba parado cerca de la puerta, bloqueando una posible huida. «Tú», siseó ella al chofer. «Traidor». «Se acabó, Elena», dijo Gustavo acercándose con los documentos que doña Teresa había salvado. «Tenemos pruebas de los desvíos en la fundación, de las cuentas en el extranjero, de todo». «No sé de qué está hablando», respondió Elena, reasumiendo su postura de inocencia. «Esos documentos obviamente fueron falsificados. ¿Quién creería la palabra de una empleada y de una anciana confusa contra mí? ¿Y mi palabra?», le preguntó Rodrigo dando un paso adelante. «Colaboré contigo en todo, Elena. Sé de cada transferencia, cada cuenta fantasma, cada centavo desviado. Y lo que le hiciste a mi madre», continuó Gustavo, su voz temblando de rabia contenida. «La abandonaste como basura, Elena. Un ser humano. Mi madre. Ella estaba interfiriendo en nuestros asuntos», explotó Elena, perdiendo momentáneamente el control. «Siempre metiendo la nariz donde no la llamaban, siempre juzgándome con esa mirada superior». El silencio cayó sobre la sala, después de esa confesión involuntaria.
Elena percibió su error demasiado tarde. No fue eso lo que quise decir. Intentó corregirse. Ustedes están distorsionando mis palabras. El único motivo por el cual no está siendo arrestada en este momento, dijo Gustavo, es porque decidimos resolver esto de la manera más discreta posible, por el bien del nombre de nuestra familia. ¿Arrestada?, repitió Elena palideciendo. No te atreverías. Fue entonces cuando el doctor Méndez entró en la sala, seguido por los policías. Elena Vasconcelos. Comenzó el abogado formalmente. En nombre de Gustavo Vasconcelos y de la Fundación Nuevos Horizontes, solicito que acompañe a estos oficiales para prestar declaraciones sobre graves irregularidades financieras identificadas en las cuentas de la institución. Elena miró a su alrededor. Como un animal acorralado. Esto es un absurdo. No puedes hacerme esto a mí, Gustavo. Soy tu esposa. No por mucho tiempo, respondió él mostrando los papeles del divorcio que el doctor Méndez había preparado. Ya lo arreglé todo. Tus cosas están en la maleta en el recibidor. Te arrepentirás de esto, amenazó Elena, abandonando completamente su fachada de esposa perfecta. Te destruiré a ti, a la fundación, a todo. Creo que no, intervino doña Teresa, levantándose con dificultad pero manteniendo la dignidad. Usted ya está destruida, Elena. Su reputación, su prestigio social, su libertad. Todo eso terminó en el momento en que decidió que el dinero destinado a personas necesitadas debía ir a sus cuentas personales. Elena se volvió hacia doña Teresa, el odio evidente en sus ojos. Usted debió morir en ese basurero, vieja entrometida. Los policías avanzaron inmediatamente, posicionándose al lado de Elena. Eso también será añadido a su expediente, señora, informó uno de ellos fríamente. Amenazar a una persona vulnerable es un delito grave. Elena fue conducida fuera de la mansión, aún gritando amenazas y acusaciones. Gustavo observó desde la ventana mientras el coche policial se alejaba, llevándose a la mujer que había compartido su vida durante 15 años, una extraña que él nunca realmente conoció. ¿Se acabó?, se preguntó Concepción poniendo la mano en el hombro de doña Teresa. Solo una parte, respondió la anciana. Ahora comienza el trabajo de reconstrucción. Rodrigo permanecía en el rincón de la sala, desubicado e incierto. ¿Y yo?, preguntó él finalmente. Gustavo se volvió para encararlo. Usted va a cooperar con la investigación, contar todo lo que sabe sobre los planes de Elena. A cambio, consideraremos su colaboración a la hora de decidir las consecuencias legales. ¿Y después? Después usted sigue su camino lejos de mi familia. Rodrigo asintió, aceptando el veredicto. Es más de lo que merezco, admitió él. Aquella noche, después del torbellino de acontecimientos, la mansión de los Vasconcelos parecía respirar aliviada. En el jardín, las gardenias de doña Teresa brillaban bajo la luz de la luna, como si celebraran la victoria de la verdad. En la cocina, Concepción preparaba un caldo reconfortante, una receta que su abuela le había enseñado para curar el alma herida, como ella decía. El aroma de hierbas y especias llenaba el ambiente, trayendo un poco de normalidad después de días de tensión. Gustavo encontró a su madre sentada en el balcón, mirando las estrellas. Usted debería estar descansando, comentó él, sentándose a su lado. Tuve tiempo suficiente para descansar en ese lugar horrible, respondió doña Teresa. Ahora quiero disfrutar cada momento de libertad. ¿Me perdonas, madre, por no haberte creído antes? Doña Teresa tomó la mano de su hijo entre las suyas. No hay nada que perdonar. Elena engañó a todos con su actuación. Tú solo viste lo que ella quería que vieras, lo que tu corazón quería creer. Aún así, yo debería haberme dado cuenta. Lo importante es que te diste cuenta a tiempo, interrumpió ella suavemente. Muchos viven una vida entera en la ilusión. A pocos metros de allí, en la cocina, Concepción terminaba de preparar la comida, escuchando fragmentos de la conversación. Una sonrisa discreta apareció en sus labios. La verdad finalmente había prevalecido, y la justicia, aunque tardía, había llegado. Mientras tanto, en una comisaría del centro de Buenos Aires, Elena Vasconcelos enfrentaba la primera de muchas noches sin la comodidad de su imperio de mentiras. Su rostro, ahora despojado de la máscara de perfección,
revelaba lo que siempre había estado allí, la amargura de alguien que lo tenía todo, excepto lo que realmente importaba. 3 meses pasaron desde el enfrentamiento en la mansión Vasconcelos. La primavera había llegado a Buenos Aires, trayendo consigo nuevos comienzos y la promesa de renovación. En el jardín de la mansión, doña Teresa cuidaba de un nuevo parterre de flores, ya no gardenias, sino begonias coloridas que simbolizaban el cambio de ciclos. Concepción se acercó con una bandeja de té de toronjil. En los últimos meses, su relación con doña Teresa se había transformado en algo más profundo que la simple dinámica patrona-empleada. Compartían secretos, historias de vida y, principalmente, la experiencia de aquellos días terribles que habían enfrentado juntas. «Usted debería descansar un poco», sugirió ella, colocando la bandeja en la mesa de hierro forjado bajo la sombra de un árbol de jabuticaba. «El sol está fuerte». «El sol me sienta bien, Concepción», respondió doña Teresa quitándose los guantes de jardinería. «Me recuerda que estoy viva. Después de aquel lugar oscuro donde Elena me dejó, juré que nunca más me quejaría de la luz del sol, por fuerte que fuera». Concepción sonrió, sirviendo el té con cuidado en las tazas de porcelana que antes se guardaban para visitas importantes y ahora se usaban a diario, sin ceremonias. En las semanas que siguieron al escándalo, mucho había cambiado en la vida de los Vasconcelos. Elena enfrentaba un proceso judicial por desvío de fondos e intento de daño contra persona vulnerable. Aunque sus abogados luchaban para minimizar las consecuencias, las evidencias eran irrefutables, especialmente después de la colaboración de Rodrigo, que detalló todo el esquema a cambio de una reducción en su propia pena. Los periódicos porteños habían explorado el caso durante semanas, con titulares sensacionalistas sobre la filántropa fraudulenta y el imperio de mentiras de Elena Vasconcelos. La alta sociedad de Buenos Aires, que antes disputaba lugares en las mesas de Elena en eventos benéficos, ahora fingía nunca haber sido cercana a ella. La hipocresía social que doña Teresa siempre había criticado se mostraba en su forma más evidente. La Fundación Nuevos Horizontes había sido temporalmente cerrada para auditoría y reestructuración. Gustavo, determinado a reparar el daño causado al nombre de la familia y a las comunidades que deberían haber sido beneficiadas, contrató un equipo de gestores éticos y transparentes para recomenzar el trabajo social. Entre ellos, Mariana Santos, una joven asistente social del conurbano bonaerense que conocía de cerca las necesidades reales de la comunidad y por quien Gustavo comenzaba a nutrir un interés que iba más allá de lo profesional, aunque receloso después de su decepción con Elena. En el balcón de la mansión, Gustavo analizaba documentos con su nuevo asesor, Pedro Olivares, un joven economista especializado en organizaciones sin fines de lucro que había rechazado empleos lucrativos en multinacionales para dedicarse al tercer sector. Los proyectos en Lanús y Florencio Varela pueden ser retomados inmediatamente, explicaba Pedro señalando los informes. Ya estamos en contacto con los líderes comunitarios para entender las necesidades reales locales. Las guarderías comunitarias necesitan una reforma urgente y el centro de capacitación profesional fue abandonado a la mitad de la construcción. Gustavo asintió, satisfecho. No quiero solo retomar los proyectos anteriores, comentó él. Quiero transformar completamente nuestro enfoque. Nada de eventos sociales caros o galas benéficas. El dinero debe ir directamente a quien lo necesita. Y quiero total transparencia. Cada centavo debe ser rastreable. Incluso, continuó él, estoy pensando en cambiar el nombre de la fundación. ¿A cuál? Fundación Teresa Vasconcelos, respondió Gustavo mirando a su madre en el jardín. Con un nuevo lema: ninguna vida merece ser descartada. Pedro sonrió aprobando la idea. Creo que eso enviará un mensaje poderoso sobre los nuevos valores de la organización y honrará la fuerza y resiliencia de su madre. Concepción, que oía la conversación mientras servía café, no pudo contener una sonrisa. Era una pequeña victoria, una forma de transformar el dolor vivido por doña Teresa en algo positivo y duradero. Aquella tarde, Rodrigo apareció en la mansión por primera vez desde el enfrentamiento. Estaba diferente, el cabello más corto,
la postura menos arrogante, los ojos cargando el peso de sus elecciones pasadas. «Vine a despedirme», anunció él a Gustavo, que lo recibió en la oficina. «Finalicé mi declaración ante las autoridades. Me mudo a Córdoba para empezar de nuevo». Gustavo lo observó en silencio. La rabia inicial había dado lugar a una comprensión más compleja. Rodrigo también había sido, de cierta forma, una víctima de Elena, aunque hubiera elegido su propio camino de complicidad. «¿Qué va a hacer allí?», preguntó finalmente. «Mi tío tiene una pequeña empresa de transportes en Córdoba. Voy a trabajar con él, empezar de cero». Gustavo asintió. «Buena suerte». Antes de salir, Rodrigo pidió hablar con doña Teresa. La encontró en el jardín aún trabajando en las begonias, con Concepción cerca, siempre vigilante. «Doña Teresa», comenzó él, incierto, «vine a pedir perdón». La anciana levantó los ojos, estudiando el rostro del ex chofer. «Ya lo pidió en su declaración, según supe». «Sí, pero necesitaba decírselo personalmente. Lo que hicimos, lo que yo permití que le sucediera a usted, fue imperdonable». Doña Teresa se quitó un poco de tierra de las manos antes de responder. «¿Sabe lo que aprendí cultivando este jardín durante tantos años, Rodrigo? Que hasta las flores más bellas necesitan abono para crecer. A veces son nuestras peores experiencias las que nos hacen florecer más fuertes». Ella hizo una pausa, mirando las nuevas flores. «No diré que lo perdono completamente, porque sería mentira. Lo que viví en ese lugar horrible me acompañará para siempre. Pero reconozco que usted tuvo la valentía de volver para ayudarme a encontrar y de contar la verdad después. Eso cuenta para algo». «Gracias», murmuró Rodrigo con la voz embargada. «Ahora vaya y plante su propio jardín», concluyó ella. «Y recuerde, elija bien las semillas que plante, porque cosechará exactamente lo que siembre». Tras la partida de Rodrigo, Concepción se acercó a doña Teresa. «Usted es increíble», comentó admirada. «No sé si yo conseguiría hablar así con alguien que me hizo tanto daño». «El rencor solo envenena a quien lo carga, Concepción», respondió la anciana. «No significa olvidar o aceptar lo que se hizo, solo elegir no dejar que eso defina el resto de nuestra vida». Por la noche, con la mansión ahora llena de la energía renovada que Lucas traía, Gustavo reunió a todos en la sala de estar. El piano, silencioso desde la partida de Elena, volvió a ser tocado por Lucas, llenando la casa con melodías que hablaban de esperanza y nuevos comienzos. En la pared, donde antes había un retrato imponente de Elena, ahora estaba una fotografía simple de doña Teresa en su jardín, rodeada por sus flores, un recordatorio diario de las prioridades reajustadas de aquella familia. «Sabes, madre», comentó Gustavo en voz baja, mientras observaban a Lucas tocar, «creo que finalmente entendí lo que usted siempre intentó enseñarme». «Ay, ¿qué sería?» «Que la verdadera familia no se construye con nombres o fortunas, sino con lealtad, respeto y amor genuino. Que las apariencias pueden ser la mayor trampa para un corazón descuidado». Doña Teresa sonrió, sus ojos brillando, con la sabiduría de quien había atravesado tempestades y encontrado la paz al otro lado. «Mejor tarde que nunca, mi hijo». Concepción, sentada a su lado, se sentía parte de aquel momento, de aquella familia. Su vida había cambiado profundamente, no solo porque Gustavo había insistido en aumentar considerablemente su salario y le había dado un pequeño apartamento cerca de la mansión como regalo, sino porque ahora era vista y escuchada como nunca antes. En el jardín, las begonias florecían vibrantes bajo la luz de la luna porteña. La mansión Vasconcelos, antaño escenario de mentiras y traiciones, ahora respiraba autenticidad. Las apariencias ya no importaban tanto como la verdad, por doloroso que hubiera sido el camino para alcanzarla. Y mientras la noche descendía sobre el alto de la Buena Vista, Concepción, desde su ventana, observaba las luces de la ciudad a lo lejos, un recordatorio de que incluso en los lugares más sombríos siempre hay posibilidad de luz. Así como en el terreno baldío donde doña Teresa fue abandonada, ahora transformado en un proyecto de huerta comunitaria por la nueva fundación. Un símbolo perfecto de cómo hasta los lugares más despreciados
pueden ser transformados cuando son tocados por el cuidado verdadero. En la biblioteca de la mansión, Gustavo se encontraba con Mariana para discutir los nuevos proyectos de la fundación. Lo que comenzó como una relación profesional evolucionaba lentamente hacia algo más, una conexión basada en valores compartidos y admiración mutua, no en apariencias o conveniencias sociales. A diferencia de Elena, Mariana no usaba joyas caras ni hablaba con acento estudiado. Su valor radicaba en la autenticidad con que trataba a cada persona, independientemente de su posición social. Doña Teresa, desde su habitación, oía la música del piano y las risas que venían de la sala. Cogió el pequeño diario donde había comenzado a registrar sus reflexiones después del trauma vivido, una forma de terapia que su médica le había recomendado. En la página de aquel día, escribió: «Cuando Elena me dejó en aquel lugar terrible, pensé que era el fin, pero descubrí que los finales pueden ser comienzos disfrazados. Lo que ella planeó como mi destrucción terminó siendo la salvación de nuestra familia. A veces necesitamos tocar fondo para encontrar fuerzas para nadar hasta la superficie. El tiempo seguiría su curso, las heridas gradualmente cicatrizarían, y la vida en su infinita sabiduría seguiría su camino, ahora más auténtica, más humana e infinitamente más real. Y las begonias del jardín, testigos silenciosas de la transformación de aquella familia, continuarían floreciendo, temporada tras temporada, recordando a todos que, como ellas, también las personas pueden renacer después de las estaciones más difíciles». Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Doña Teresa, Concepción y Gustavo haya tocado sus corazones. Para seguir viviendo emociones como esta, tenemos una lista de reproducción especial con otras narrativas argentinas que exploran los lazos familiares, la lealtad y la redención. Encuéntrela haciendo clic aquí al lado. Si este viaje por el Alto de la Buena Vista porteño despertó algo en usted, no se olvide de suscribirse al canal y dejar su me gusta. Todos los días traemos historias únicas que revelan la complejidad del alma argentina. ¿Y usted ya vivió o presenció una situación donde la verdad tuvo que vencer a las apariencias? Cuéntenos en los comentarios.